¿Tienes un compañero de trabajo que te hace la vida imposible? Bueno, si quieres saber cómo lidiar con compañeros de trabajo difíciles, acompáñame. En este video vamos a revisarlo. Hola, hola, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte y recibirte nuevamente aquí en tu canal de coaching. Soy Liliana. Gracias por acompañarme y por regresar una vez más. Pero si es la primera vez que llegaste a este lugar y que diste con alguno de estos videos, bueno, excelente. Quédate con nosotros, suscríbete y únete a nuestro grupo. Aquí en este canal te vas a encontrar mucho contenido que está desarrollado principalmente alrededor del coaching, pero también te vas a encontrar videos que están relacionados con la motivación y con el crecimiento personal para que tú y yo podamos convertirnos en nuestra mejor versión. Y justo hablando de querer convertirnos en esa mejor versión, es que quiero hablarte el día de hoy sobre un tema que normalmente sale en los procesos de coaching empresarial y que probablemente a ti el día de hoy, por alguna razón, en este momento de la vida, te podría estar generando estrés, frustración y te puede estar generando malestar, y es el simple hecho de estar conviviendo de forma regular con personas complicadas en el trabajo. Y mira, en general, te diría, todos sabemos, por supuesto, que en cualquier entorno laboral es inevitable convivir con diferentes tipos de personalidades. Esto, por supuesto, va a pasar de esa manera porque mientras que podemos encontrarnos con personas que nos inspiran, con personas de las que podemos aprender muchísimo y con las que te encanta hacer equipo porque es una maravilla estar alrededor de ellas y se te van las horas del día. Por otro lado, están estos otros colaboradores que puede resultar un desafío al 100%. No sé si te pasa que de pronto piensas y dices, bueno, ¿cómo es tan difícil colaborar con estas personas? Representan las características opuestas. A lo mejor son personas complicadas, son personas que realmente nos podrían hacer pasar un mal rato e incluso en casos extremos hasta podrían hacer que pienses desvincularte de la empresa. Bueno, si por algún motivo estás ahí o ese es tu caso, la buena noticia es que hay estrategias, hay cosas que puedes hacer que están en tu control y que puedes implementar en el día a día para mitigar este tipo de efectos o para manejarlas de forma profesional, asertiva y consciente. Nadie dice que sea fácil. Por supuesto que no, porque no está en nosotros modificar las actitudes de los demás, pero sí está en nosotros modificar la forma en cómo reaccionamos ante eso que está sucediendo y ante las actitudes o conductas de este tipo de personas. Así que justo ahí es en donde debería idealmente de estar nuestra atención, y ahí es en donde tú y yo tenemos que ponernos las pilas, y ahí es en donde tú y yo tenemos que decir, a ver, bueno, ¿qué sí podemos hacer nosotros para poder convivir de una mejor forma, para poder contribuir a un ambiente laboral más equilibrado, más sano, que se sienta mejor? Y por supuesto, pues con ello hacer que tú regreses a tu tranquilidad, y eso por consiguiente te va a ayudar a que seas más efectivo, a que tengas mejores ideas y a que termines más rápido todos esos proyectos en los que actualmente te encuentras trabajando, ¿ok? Ahora, ¿por qué existen estos compañeros difíciles? O sea, nosotros diríamos, bueno, pero si todas las empresas normalmente tienen como sus códigos de ética, de conducta, tienen sus valores y generalmente tienen ejemplos de cómo son las conductas apropiadas para todos los empleados, podríamos pensar, bueno, ¿por qué existe este tipo de compañeros, no? ¿Por qué además de tener que hacer nuestro trabajo, además tenemos que lidiar con este tipo de personalidades complicadas? Bueno, mira, para ello es importante que tú y yo podamos recordar una cosa importantísima, que es que cada persona reacciona, actúa, hace y en general se conduce en el ambiente laboral y en la vida
de acuerdo a sus propias circunstancias, a su propia educación, a sus propios valores, a su propia forma de pensamiento. Y a veces esas personas que están haciendo mal o que se comportan de forma negativa o que podrían tener comentarios inapropiados de forma frecuente en las interacciones diarias, a veces ellos tienen sus propios problemas, tienen sus propias complicaciones que pueden venir desde diferentes fuentes. Pueden ser cuestiones personales, pueden ser cuestiones familiares, pueden ser temores o frustraciones que han ido arrastrando a través del tiempo. Así que recuerda que cada persona actúa en función de eso. Ahora, con ello, no te diría que es una razón de peso para justificar un maltrato o para justificar conductas inadecuadas. Definitivamente no. Pero a ti y a mí nos ayuda el poder reflexionar esto y el poder saber cuál es el motivo, cuál es la razón. Y a veces no está definitivamente en nuestro control, pero al 100% poder modificarlo. Pero lo que sí podemos hacer es tratar de comprender que cada persona actúa desde su realidad. Y normalmente estas personas, hay ocasiones en las que ni siquiera se dan cuenta que están teniendo conductas negativas frecuentes o que a lo mejor están contaminando el ambiente laboral. Ahora, aquí es en donde es importante prestar atención, porque este tipo de personas podrían incluso contagiar a otras personas, a otros compañeros, y de pronto puedes tener un ambiente laboral enfermo, puedes tener un ambiente laboral que se siente pesado, que se siente desagradable y en el cual ya no es motivante ir o presentarte todos los días. Así que, claro que tú tienes muchísimo control en lo que sí puedes hacer, en modificar cómo reaccionas ante estas actitudes y ante este tipo de personas, y tú puedes hacer mucho para modificarlo. Así que, bueno, aquí vamos a revisar diferentes estrategias de cómo podrías lidiar con este tipo de personas. Pero lo primero es que puedas identificar el tipo de persona con la que estás lidiando. Así que quiero compartirte 6 diferentes tipos de compañeros difíciles con los que potencialmente podrías estar conviviendo todos los días. Y mira, el primero es el negativo crónico. Este tipo de persona la vas a identificar muy fácilmente porque es negativa en todo. Normalmente, si hay una junta, va a ser un problema porque se hizo la junta, pero si no se hace, también va a ser problema. Normalmente es una persona que modela conductas negativas, las conversaciones son negativas y ve los problemas antes que las soluciones. Ahora también el segundo tipo de persona o de empleado difícil es el quejumbroso y el quejumbroso también lo vas a identificar porque se parece un poco al negativo crónico, pero el quejumbroso de todo se está quejando. Se está quejando del clima, se está quejando de las reuniones, se está quejando de los horarios de trabajo, pero se queja también de otros compañeros, se queja de ti, se queja del jefe y en general del ambiente o del entorno laboral. El tercero es el competitivo excesivo y este tipo de persona lo vas a identificar también muy fácilmente porque son aquellos que quieren sobresalir a cualquier costo, incluso si es en detrimento del bienestar del equipo o incluso si tuvieran que pasar por encima de los intereses de los demás. El cuarto es el pasivo agresivo, que normalmente lo vas a ver que no dice realmente lo que piensa, pero lo expresa con conductas inadecuadas o con sarcasmos o con comentarios que en ocasiones pueden hacerte sentir mal. El quinto es el perfeccionista inflexible y son esas personas que esperan que todos hagan las cosas perfectas como las harían ellos y cualquier otro tipo de trabajo que se haga, pues no va a estar a la altura y no va a estar bien hecho. Así que normalmente estas personas son las que podrían ser la raíz de crear burocracias
dentro de las organizaciones. Y el sexto es el evasivo. Son personas que evitan determinado tipo de responsabilidades o simplemente se desatienden de las tareas compartidas o de todos los proyectos en donde se requiere un trabajo de equipo. Ahora, como puedes ver, estos son los diferentes tipos de personalidades o los tipos de compañeros difíciles con los que te puedes topar en el ambiente laboral. Y es importante que tú puedas identificarlas para saber qué tipo de estrategia o qué tipo de acciones puedes implementar para tener éxito y sobre todo para proteger tu bienestar y tu buena salud. Ahora, ¿cuáles son las estrategias que puedes emplear para manejar compañeros de trabajo difíciles? Bueno, la primera de ellas, por supuesto, y que seguramente la habrás escuchado, es mantener la calma. Y es la más popular por la sencilla razón de que tú no puedes controlar la actitud de los demás, ni sus acciones, pero lo que sí puedes controlar es cómo reaccionas ante situaciones de estrés o ante situaciones complicadas. Así que si una persona llega y te dice las cosas de una mala manera o encuentras conflictos o tensión en juntas o en proyectos laborales, es importante mantener la calma, estar sereno y pensar con claridad cuál es la forma en la que vas a reaccionar y cómo vas a abordar este tipo de situaciones. La segunda estrategia es establecer límites claros. Mira, si alguien cruza la línea del respeto o está interfiriendo con tu forma de trabajar, es importante que puedas comunicar las cosas con seguridad, pero sin ser agresivo. Esto va a ayudar a que fluya la comunicación y a que te sientas más empoderado. La tercera estrategia es que seas empático, pero no permisivo. Por supuesto que el implementar la empatía ayuda muchísimo para tener una buena comunicación y mejorar las relaciones interpersonales en general, pero con ello tampoco significa que vayas a ceder en todo o que asumas responsabilidades que no te corresponden simplemente para llevar la fiesta en paz o sencillamente para no caer en tensiones o discusiones. Así que es importante tratar a las personas con respeto, comunicar tu verdad, decir las cosas con claridad, pero tampoco ser permisivo en injusticias o soportar malos tratos. La cuarta estrategia es que puedas comunicar con asertividad. La comunicación es una pieza clave y fundamental en cualquier entorno laboral. Así que comunicar con claridad, siendo preciso, comunicando tus necesidades y las cosas que están sucediendo en el momento es una buena forma de comenzar a modificar conductas que no ayudan en el ambiente de trabajo. Así que comunicar tus ideas y sentimientos con claridad y profesionalismo ayuda a que puedas lidiar incluso con esas personas que son más complicadas todos los días. La quinta estrategia es que te puedas enfocar en el trabajo y no en la persona. Con esto te diría, trata en la medida de lo posible de no engancharte en situaciones o en cuestiones emocionales. Más bien, dirige tus esfuerzos para concentrarte en el trabajo, en los proyectos, en las soluciones y en las cosas que hay que resolver, en lugar de enfocarte en la persona o en el tono de voz o en cómo llegó y abordó una determinada situación. Eso te va a ayudar muchísimo a poder mejorar las interacciones de todos los días. La sexta estrategia es que busques aliados positivos. El ambiente mejora muchísimo cuando te rodeas de personas que están en equilibrio, que están buscando el crecimiento y que por supuesto tienen esas ideas y tienen ese tipo de personalidad que te ayuda a mantener la energía y la buena actitud. La séptima estrategia es que apliques el liderazgo consciente. Incluso si aún no tienes una posición de liderazgo, tú puedes contagiar a otras personas con tu actitud, con tu buena energía, siendo una persona que modela serenidad, que modela tranquilidad y que además eso representa profesionalismo en las interacciones diarias. Acuérdate que tu actitud puede inspirar a otros a hacer lo mismo y por ende modificar completamente la dinámica actual del equipo. Y la octava estrategia, última y no menos importante, es saber cuándo escalar la situación. Mira, si este compañero en cuestión está teniendo un comportamiento irrespetuoso y esto está
está dificultando gravemente los resultados del equipo y tu bienestar en general, es momento de levantar la mano, comunicarlo con tu supervisor directo o con recursos humanos directamente para poder examinar el caso, para poder expresar tus sentimientos y el tipo de situaciones o experiencias que se están presentando para con ello hacer un plan de acción y solucionarlo. Porque acuérdate que todas estas estrategias son efectivas, pero eso no significa que tú solo o tú sola tengas que asumir el 100% de la responsabilidad. Acuérdate que el ser empático no significa permitir maltratos. Así que si esto tú consideras que se está saliendo de control, definitivamente es importante saber cuándo escalar la situación. Los beneficios de manejar los conflictos con conciencia y bajo la perspectiva de la inteligencia emocional nos ayuda a ti y a mí a obtener grandes beneficios más allá de la tranquilidad y de la paz mental. Nos ayuda a tener mayor madurez profesional, nos ayuda a ser más resilientes, a conocer nuestros propios límites y capacidades para poder lidiar con diferentes tipos de personalidades y con compañeros que son complicados o que ciertamente pudieran representar un desafío en el trabajo diario. Así que bueno, pues ahora ya lo sabes. Ahí tienes 8 diferentes estrategias que puedes implementarlas a partir de hoy para aprender a lidiar y ser más efectivo en tus interacciones con compañeros difíciles. Así que bueno, déjame en los comentarios de este video cuál de esas estrategias te gustaría implementar desde ahora. Y bueno, como siempre, aprovecho la ocasión para desearte que tengas un excelente día y te veo pronto.